Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y esta noche tenemos el gran placer de tener de nuevo con nosotros al doctor Héctor Lindo Fuentes, quien, como ustedes saben, es profesor eméritus de la Universidad de Fordham, tiene un doctorado en Historia de la Universidad de Chicago y, por supuesto, muchos libros de los cuales ustedes se han familiarizado. Y ahora nos tiene una presentación nueva, una conferencia sobre un tema que me está llamando mucho la atención y con ustedes el doctor Héctor Lindo. Bueno, muchísimas gracias, Janet. Y solo quería recordar que como esta es una de tus últimas presentaciones como directora de la Casa de la Cultura, hice un esfuerzo especial y yo creo que me salió bien. A ver si te gusta. Pero pues sí quiero recordarles a quienes nos escuchan que toda esta presencia mía en los medios, en Twitter y todo empezó con la Casa de la Cultura. O sea que muchas gracias y podemos compartir aquí la pantalla como lo hemos hecho tantas veces. Así es. El título de mi presentación de hoy es Gerardo Barrios, Entre Imperios. Realmente hablaré de un periodo muy corto, pero importante de la carrera de Gerardo Barrios. Me concentraré además en un aspecto que ha recibido muy poca atención, el contexto del imperialismo europeo. Ahora, es posible arrojar luz a este aspecto gracias al acceso mucho más fácil de medios digitales producidos en varios países. Yo creo que eso es posible tomar este nuevo enfoque, a pesar de que hay mucho escrito y muy bueno sobre la carrera de Gerardo Barrios. La presentación la he organizado en 4 partes. Una introducción breve, luego hablaré sobre la historia tradicional de este mismo periodo del que voy a estar hablando, pero lo que se ha dicho generalmente en los libros de texto, en la historia más tradicional. Y luego pasaré a la parte medular de la presentación, los aspectos geopolíticos y el contexto del imperialismo europeo. Pasemos entonces a la introducción. Voy a empezar en un lugar que parece muy lejano, pero luego verán que tiene mucha relevancia para El Salvador y el resto de Centroamérica en la época de Gerardo Barrios. El lugar al que me refiero es el Palacio Löken, donde residía la familia real belga a mediados del siglo XIX. Esta es la familia real belga. El rey era Leopoldo I. Él nos interesa porque él patrocinó 2 empresas fallidas en Centroamérica en el contexto del imperialismo europeo. Primero organizó un proyecto de colonización belga, hizo un acuerdo con el gobierno de Rafael Carrera en Guatemala, en el norte de Guatemala, alrededor de 1842. Y poco después hizo intentos de negociar una concesión canalera en Nicaragua. Ya hablaremos de esto más adelante. A su izquierda está su hijo, que reinó con el nombre de Leopoldo II. Bueno, Leopoldo II tiene una fama muy negativa por la colonización del Congo, que fue una acción que lo hizo inmensamente rico, pero a costa de su crueldad con la población del Congo, a la que le robó tierras y oprimió a esta gente a tal grado que se le llama el carnicero del Congo. Su avaricia costó más de 10 millones de vidas. A veces hasta se le compara con Adolfo Hitler por su crueldad. La hermana de Leopoldo II, hija de Leopoldo I, se llamaba Carlota, y ella se casó con Maximiliano de Austria, quien más adelante fue emperador en México entre 1864 y 1867. Como ven, ya nos vamos acercando a Centroamérica. Y el hermano de ellos era el conde de Flandes, al que en un momento Leopoldo platicó que sería interesante hacerlo rey de Guatemala, lo que posiblemente le daría acceso al viejo sueño de Leopoldo de un canal por Nicaragua.
Entonces, como ven, este retrato de familia nos da un contexto europeo para esta presentación. Nos habla del tema del imperialismo de los países europeos, el tema de la invasión de México en la década de 1860 y el interés que existía por Centroamérica, por su geografía, particularmente por la posibilidad de un canal a través de Nicaragua. No cabe en este retrato, pero también es un aspecto importante. Es la guerra civil en Estados Unidos, que empezó en 1861. Entonces ya podemos entrar en materia. El periodo que vamos a hablar es entre 1861 y 1865. Y es los años en que se dio el conflicto más grande entre el caudillo guatemalteco Rafael Carrera y el salvadoreño Gerardo Barrios. Ya a final de 1865 desapareció el problema, ya ambos estaban muertos, pero llegó a tal punto que en 1863 hubo una guerra muy destructiva entre Guatemala y El Salvador. Entonces, hay una historia más o menos estándar de las causas de este conflicto que fue muy importante a mediados del siglo XIX. La rivalidad entre Gerardo Barrios y Rafael Carrera es realmente legendaria. Y hay una razón de fondo. Ellos simbolizaban el conflicto entre liberales y conservadores, entre aquellos que querían mantener lo más posible del periodo colonial, que eran los conservadores, y los que querían romper las ideas monárquicas y el protagonismo de la Iglesia Católica, los liberales, como Gerardo Barrios. Rafael Carrera, como conservador, había contribuido al fin de la federación y era el gran enemigo de Morazán, y Morazán era quien quería mantener la unidad de Centroamérica. Entonces podemos ver a Carrera como un separatista conservador. Por otro lado, Barrios era el gran seguidor de Morazán. Desde jovencito empezó a seguir a Morazán, el ideal unionista de Morazán, el ideal liberal de Morazán. Además, hay un aspecto individual de personalidad de estos dos personajes. Ambos tenían un gran ego, eran caudillos que querían disputar la hegemonía política sobre Centroamérica. Entonces, la rivalidad entre estos dos era legendaria. Y esta es la causa de fondo del conflicto entre ambos en el periodo del que estamos hablando, entre 1861 y 1865. Cuando los diferentes autores y los mismos protagonistas hablan de las razones inmediatas de la guerra de 1863, mencionan el hecho de que los exiliados guatemaltecos en El Salvador y los exiliados salvadoreños en Guatemala conspiraban contra los mandatarios de sus respectivos países. Había esta costumbre de darle albergue a exiliados del país vecino y permitirles que se metieran en política. Además, Carrera estaba muy resentido con Gerardo Barrios porque la Gaceta de El Salvador había, según Carrera, insultado al mandatario guatemalteco. En esta ilustración les muestro dos versiones de esta disputa, la versión salvadoreña a la izquierda y la versión guatemalteca a la derecha. Lo importante es que Carrera consideró que eso era una causa importante para entrar en conflicto con El Salvador. Además, está el hecho de que los intentos de Barrios de una unión centroamericana parcial con Honduras y Nicaragua las veía Carrera como una amenaza personal. Él veía que Barrios quería unir a los liberales de Centroamérica en contra de él. Y por último está el hecho del anticlericalismo de Barrios. Carreras, como buen conservador, protegía a la Iglesia Católica y la preponderancia que había tenido la Iglesia Católica desde la época colonial. Entonces Carrera era un conservador pro-católico tradicional. En cambio, Barrios quería poner límites
al poder de la Iglesia Católica, al grado que había mandado al exilio al obispo, y eso era causa de gran conflicto. Entonces, esta es como la versión tradicional del gran conflicto que existía entre salvadoreños y guatemaltecos previo a la guerra de 1863. Los eventos de la guerra de 1863 fueron realmente muy dramáticos y casi todo el año estuvo dedicado a este conflicto. En enero de 1863, Guatemala declaró guerra e invadió El Salvador. Guatemala ocupó Coatepeque, pero Barrios fue capaz de repeler el ataque y los guatemaltecos fueron derrotados y Carrera se regresó a Guatemala con su ejército. En julio hubo otro ataque guatemalteco y esta vez los guatemaltecos pudieron avanzar, en parte porque uno de los principales generales de Gerardo Barrios, que era Santiago González, el mariscal Santiago González, traicionó a Gerardo Barrios. Y esto fue lo que alteró el equilibrio de poder, alteró la balanza, al grado que Carrera siguió avanzando. Y en octubre fue el sitio de San Salvador, y fue una cosa muy dura. Muchos edificios de San Salvador terminaron destruidos, la ciudad estaba sitiada, la gente tenía problemas para conseguir alimentos, se bombardeaba la ciudad. Hay narrativas muy dramáticas de lo que ocurrió. Y para noviembre, Gerardo Barrios tuvo que salir huyendo, escondido de San Salvador, ir hasta el pueblo, hasta el puerto de la Unión y escaparse. Y Dueñas, que estaba de acuerdo con Rafael Carrera, entró de presidente. Dueñas era uno de esos exiliados salvadoreños que estaban en Guatemala y que era enemigo acérrimo de Gerardo Barrios. Entonces Barrios salió al exilio. Luego, más adelante, en 1865, trató de recuperar el poder y esa fue la gota que derramó el vaso de agua y Dueñas ordenó su fusilamiento. Ahora, mi objetivo es complicar esta historia tradicional. La rivalidad entre Carrera y Barrios se da en un entorno muy complejo de rivalidades entre imperios y la posibilidad de obtener acceso a la gran riqueza de Centroamérica. Su geografía la hacía muy atractiva para los imperios de la época. Entonces vamos a pasar a hablar sobre la geopolítica que estaba detrás de esta rivalidad y de este interés en Centroamérica. Primero, tenemos que a lo largo del siglo XIX y particularmente la segunda mitad del siglo XIX, los países europeos estaban en una carrera por apoderarse del mundo. Realmente estos países imperialistas creían que tenían derecho a ocupar el territorio y aprovechar la riqueza de los países de África y de Asia, y la delantera la llevaba la Gran Bretaña. Este mapa que les muestro era la distribución que habían hecho los países europeos de África y Asia antes de la Primera Guerra Mundial, y es algo que ocurrió a lo largo del siglo XIX, principalmente, aunque había empezado desde antes. La Gran Bretaña, por ejemplo, ocupaba desde Australia hasta Canadá y en Centroamérica tenía presencia en Belice y en la costa atlántica de Nicaragua. Francia también era una potencia imperialista que había llegado hasta Marruecos, Argelia, el África Occidental y, como veremos más adelante, por un tiempo también México. En Bélgica, con Leopoldo II, se apoderó del Congo belga, que realmente no era una colonia de Bélgica, sino que era una propiedad personal de Leopoldo II. Estados Unidos también tenía una actitud imperial. Su avance hacia el oeste, muchos lo interpretan como parte de ese imperialismo del siglo XIX. Ustedes sabrán que todo lo que es ahora la zona de California, Nuevo México, Utah, Texas, todo eso era parte de México. Pero
después de 1848, después del Tratado de Guadalupe Hidalgo con México, después de la guerra con México, pasó a ser parte de los Estados Unidos. Entonces había una verdadera carrera para apoderarse del territorio de África, de Asia y de las Américas, con esa arrogancia que existía en aquella época. Se sentían con derecho a explotar los recursos de todos estos países. Y Centroamérica tenía un artículo, o más bien una posición geográfica que la privilegiaba por su estrechez, por ser el contacto natural o el acceso natural del Atlántico al Pacífico y viceversa, del Pacífico al Atlántico. Y había varias posibilidades, aprovechando la estrechez de Centroamérica, por Tehuantepec, por Panamá, pero lo más viable que se identificó desde el principio fue a través de Nicaragua. Aquí les amplío la parte de Nicaragua que era particularmente práctica para trasladarse de un océano al otro. Por la costa atlántica, Nicaragua tiene en la frontera con Costa Rica el río San Juan, que desemboca en el lago Nicaragua, y de ahí hay un estrecho pasaje a San Juan del Sur. Entonces era muy fácil bajar por el río San Juan, llegar al lago Nicaragua y luego llegar hasta San Juan del Sur, y esto acortaba mucho el camino entre el Atlántico y el Pacífico, porque sin esto, para hacer la travesía había que bajar hasta el estrecho de Magallanes, ir alrededor de toda Sudamérica. Y en época de barcos de vela y de barcos de vapor, pues esto alargaba muchísimo el viaje. Y particularmente con los barcos de vapor lo hacía muy caro, porque había que pagar por el carbón para las calderas de vapor. Pero ese interés en Centroamérica como una zona de paso existía desde la época colonial, es un interés muy viejo, pero se hizo particularmente agudo después de 1848, después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, cuando los estadounidenses de la costa este, de la costa del Atlántico, querían ir hasta California, a la costa del Pacífico, y poco después se encontró oro, lo que lo hacía particularmente interesante. Entonces, se empezaron a explorar rutas para pasar a través de Centroamérica. Y vamos a ver que tanto Bélgica como Francia, Inglaterra y Estados Unidos tomaron acciones muy concretas. Por el momento solamente les voy a enumerar y después vamos a ver las consecuencias que tuvo este interés. El primer interés del que estamos hablando fue expresado por Bélgica, ya lo había mencionado antes Leopoldo I, que estaba interesado en tener una ampliación imperial. No sé si ustedes sabrán, pero él era tío de la reina Victoria de Inglaterra, que era pues la gran monarca imperialista, y compartía ese punto de vista imperialista. Entonces él en 1842 hizo un tratado con el gobierno de Carrera y patrocinó una compañía de colonización por la zona de norte de Guatemala, Santo Tomás, que fue su primera expresión de interés en Centroamérica. Y más adelante, al año siguiente realmente, entró en conversaciones con Centroamérica, curiosamente con el obispo de San Salvador, y ya hablaremos de eso, para la posibilidad de una ruta a través del Atlántico. Francia también estaba interesado, desde antes de 1848. En 1846, el que entonces era el príncipe Luis Napoleón, que llegó a ser el emperador Napoleón III, escribió un librito sobre las posibilidades de un canal a través de Nicaragua. Él estaba en prisión y conoció a un nicaragüense que le calentó la cabeza con la idea de la posibilidad de un canal. Entonces, ya desde 1846, el futuro Napoleón III estaba interesado en Nicaragua, al punto de escribir
extensamente sobre el tema. Aquí les muestro la portada del trabajito que hizo sobre el canal de Nicaragua, describiendo la posibilidad y las posibilidades económicas de este canal. También inmediatamente después de 1848, este interés, particularmente de Estados Unidos en el canal, va a crear un conflicto con Inglaterra. Como les dije, Inglaterra ya tenía presencia en Belice y tenía presencia en la Mosquitia. Y el gran representante de Gran Bretaña en Guatemala era Frederick Chatfield, que era cercano a Carrera y era muy influyente y realmente apoyaba a los conservadores porque sentía que le convenía para sus intereses. Pero Estados Unidos envió a E.G. Squire, un arqueólogo de la zona de Nueva York, que pues tenía contactos políticos. Lo mandó a Centroamérica a hacer arreglos, a buscar arreglos para un paso a través de Nicaragua. Y él llegó a hacer arreglos con Nicaragua y El Salvador. Él tenía contactos con intereses ferrocarrileros en Nueva York, o sea que parte de la idea era pues, hacer negocio creando una ruta de transporte para llevar a gente de la costa este de Estados Unidos a California. Ahora, a Chatfield no le gustó nada esto. Entonces Chatfield tomó una actitud muy agresiva en contra de Squire, ordenó la ocupación de la isla del Tigre en el Golfo de Fonseca y bloqueó el puerto de la Unión. Bueno, esto llegó a mucha tensión entre estos representantes de Inglaterra y de Estados Unidos, Chatfield y Squire, y casi llevó a una guerra entre Inglaterra y Estados Unidos, que se solucionó con un tratado que firmaron en 1850 los ministros de Asuntos Exteriores o los equivalentes de los ministros de Asuntos Exteriores de Inglaterra y Estados Unidos, el famoso Clayton-Bulwer Treaty, que daba igual derecho a ambos países a establecer un canal a través de Nicaragua. Y por supuesto que ni siquiera le preguntaron a los nicaragüenses. Entre ellos decidieron que si iba a haber un canal a través de Nicaragua, iba a ser algo de acuerdo entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Pues les muestra esa actitud imperialista, que realmente no les interesaba lo que dijeran nuestros países, sino que sus intereses. El incidente más grave por este interés en Nicaragua, en el paso a través de Nicaragua, fue la presencia de William Walker en Nicaragua. Para esta época había gran conflicto entre liberales y conservadores dentro de Nicaragua. Y los liberales invitaron como mercenario a William Walker. William Walker era un abogado joven que se había distinguido porque había hecho una expedición en Sonora. Y para inclinar la balanza a su favor, los liberales invitaron a William Walker a Nicaragua, pero William Walker se aprovechó, llegó a ser presidente de Nicaragua. Él llegó con mercenarios que iban mejor armados, tenían mejor idea de cómo desempeñarse en batalla, y logró controlar Nicaragua. Hizo unas elecciones amañadas, por supuesto, en las que quedó presidente. Hizo el inglés el idioma oficial de Nicaragua, restableció la esclavitud, se hizo muy popular en Estados Unidos, inclusive hubo una comedia musical en Broadway que era en honor de William Walker. En todo caso, esto preocupó muchísimo a los centroamericanos, al grado que los ejércitos de Centroamérica, liderados por los costarricenses realmente, se organizaron y lucharon contra Walker y lo expulsaron. Esta es una historia larga y compleja, pero tanto Gerardo Barrios como Carrera participaron en la coordinación de esto. Gerardo Barrios fue a Nicaragua como comandante, ya muy tarde, de hecho él no entró en batalla. Pero este fue otro de esos incidentes que demostraban el atractivo que tenía la posibilidad de un canal a través de Nicaragua, el interés geopolítico para los imperios de la geografía centroamericana. Entonces, esto nos demuestra que para 1861
el comienzo de nuestra historia, los diferentes poderes ya habían mostrado un gran interés en Centroamérica. Pasemos entonces al contexto imperial. La coyuntura en 1861 cambió de una manera dramática a nivel internacional, lo que hizo que los diferentes poderes pensaran que era fácil cambiar el destino de Centroamérica de una manera u otra. Tenemos dos grandes episodios que van a cambiar ese equilibrio de poder. Primero, la guerra civil en Estados Unidos entre 1861 y 1865, también llamada la Guerra de Secesión, que fue la culminación del conflicto entre los estados esclavistas del sur y los estados del norte sobre el asunto de la abolición de la esclavitud. Entonces, el tema de la esclavitud fue el tema central. Y había el temor de que Estados Unidos pudiera separarse en dos, y fue una crisis muy grande porque creaba un vacío de poder en el hemisferio occidental, ese gran poder del norte, que aunque pues todavía no era lo que ahora conocemos como es Estados Unidos de superpotencia, pero sí era un país muy importante que comerciaba con el resto de América Latina, estaba dividido y se podía fragmentar definitivamente. Por otro lado, tenemos la intervención a México, que empezó en diciembre de 1861. México, después de la independencia, había adquirido fuertes deudas en Europa, pero no las estaba pagando. Entonces, los países europeos, con esa actitud imperialista que era frecuente en esa época, decidieron que había que obligar a México a pagar sus deudas. España, Francia e Inglaterra se pusieron de acuerdo que había que invadir México y obligar a Benito Juárez a pagar las deudas. Entonces invadieron México en 1861, pero Francia, que estaba en esa época gobernada por Napoleón III, tenía intenciones más agresivas todavía que solamente cobrar una deuda. Napoleón III quería imitar a su tío Napoleón I como un emperador que podía expandir el poderío francés. Tanto es así que a principios de 1862, España e Inglaterra se separaron y esto se convirtió en una invasión francesa a México. Ahora, en Centroamérica esto causó gran preocupación porque Napoleón III era un emperador y él se alió con los conservadores mexicanos para pensar en restaurar una monarquía en México. Recuerden ustedes que esto son aproximadamente unas 4 décadas después de la independencia. El paso de un sistema monárquico a un sistema republicano todavía era frágil. Y en Guatemala en particular todavía había muchos simpatizantes del sistema monárquico y muchos simpatizantes de la ascendencia de la Iglesia Católica. Entonces, lo que está ocurriendo en México resultaba muy atractivo para ciertos grupos conservadores en Guatemala y causaba gran temor en El Salvador. Entonces, hay un vacío de poder en Estados Unidos y hay un resurgimiento monárquico en México y un resurgimiento del poderío de la Iglesia en México, lo cual va a estar en el trasfondo de esa guerra que se va a dar en El Salvador, entre Guatemala y El Salvador. La ilustración que les muestro aquí, quizá ustedes no la identifiquen, pero este es uno de los bajorrelieves que está al lado del monumento de Gerardo Barrios, que queda enfrente del Palacio Nacional, que ilustra el sitio de San Salvador, el momento o los meses en que Guatemala estuvo sitiando San Salvador, y fue algo muy destructivo y muy doloroso. Realmente poco se ha escrito sobre eso y no se enseña en los colegios, quizá para evitar pues revivir rivalidades con un país vecino hermano, pero sí fue un momento importante en el siglo XIX. Entonces tenemos que
la guerra civil en Estados Unidos y la intervención francesa en México están en el trasfondo de ese conflicto entre liberales y conservadores, entre Carrera y Barrios en Centroamérica. Estos cambios en México y Estados Unidos nos indican que no es coincidencia que entre 1861 y 1863 los principales poderes colonialistas enviaron nuevos representantes a Centroamérica, que tuvieron gran influencia en los acontecimientos que llevaron a esa guerra entre El Salvador y Guatemala. Entonces tenemos que representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Bélgica y Francia llegaron a Centroamérica en ese breve periodo de 2 años, porque estos países querían tener una representación fuerte en Centroamérica. El primero en llegar fue Elisha Oscar Crosby, que presentó sus credenciales a Gerardo Barrios en mayo de 1861. Es decir, poquito después de que empezara la guerra civil en Estados Unidos. Él es el representante de Abraham Lincoln en Centroamérica durante la guerra civil. Esa es principalmente su misión. Y una de sus primeras actividades, la instrucción más importante que tenía para la primera etapa de su presencia en Centroamérica, era negociar con los países centroamericanos el establecer colonias de afrodescendientes libres en Centroamérica. Wow. Este es un proyecto que había empezado desde el año anterior, que Lincoln creía que podía lograr atajar la guerra civil, lograr un espacio para la población afrodescendiente libre o liberados en Centroamérica y disminuir la presión entonces de los estados del sur. Y si ven ustedes en esta carta que estoy aquí destacando, que es un informe que mandó Crosby al secretario de Estado Seward, él habla, y voy a citar, traduciendo por supuesto, del proyecto de colonizar a los negros libres de Estados Unidos en tierras de Centroamérica. Y cree que esta colonización podría estar operando como freno a las invasiones de Inglaterra u otras naciones europeas. O sea que él creía que con esa colonización de negros libres en Centroamérica se iba a liberar la presión de los estados del sur, pero también iba a servir de freno a las invasiones de Inglaterra y de las naciones europeas en Centroamérica. El crear esas colonias estadounidenses en Centroamérica. Ya que era una misión muy clara y muy agresiva de parte de Crosby en Centroamérica, que tomaba en cuenta esa preocupación geopolítica, porque la razón para evitar la presencia inglesa y de otras naciones europeas, si realmente se refería a Francia, era evitar que construyeran un canal a través de Nicaragua. Entonces, había pues una agenda muy fuerte. Pero con la guerra civil en Estados Unidos, la capacidad de acción de Crosby para ser actor en la región estaba limitada. Pero, sin embargo, él fue un gran observador de lo que ocurría en Centroamérica y escribía informes que me han ayudado bastante a comprender lo que estaba ocurriendo. Pero, por supuesto, son informes sesgados. Siempre hay que tomar en cuenta cómo estos diplomáticos tienen una visión estrecha de sus intereses. Pero, en todo caso, él mandaba informes al secretario de Estado Seward que dan mucha información interesante. Además de sus informes al Departamento de Estado, él escribió al regresar a Estados Unidos sus memorias, que han sido más adelante publicadas por la Huntington Library en California. Y él explica cómo ese proyecto de colonias afrodescendientes fue muy rechazado por los gobiernos en Centroamérica. Pero explica otro detalle sobre lo que significaba la guerra civil en Estados Unidos, en Centroamérica y particularmente en Guatemala. Él decía que hablando con los conservadores en Guatemala, le habían dicho que ellos temían mucho que si ganaran
si ganaban los sureños en Estados Unidos, en los estados del sur, estos estados del sur podrían tener una política muy agresiva y la única solución para Guatemala y para Centroamérica era unirse al Imperio Mexicano. Entonces, esa idea de que Guatemala se podía unir al Imperio Mexicano para resolver su inseguridad, su debilidad como paisito separado, era un tema recurrente que tenía momentos en que preocupaba más que otros, pero estuvo presente hasta 1865, hasta el fin de la Guerra Civil, porque no sabían qué podía ocurrir en Estados Unidos. Si se ganaban los estados del sur, pues temían lo peor. Esto aquí les destaco, donde habla sobre estos temas Crosby, y hablan sobre el liderazgo del emperador Maximiliano, que era pues muy atractivo para los guatemaltecos, y la posibilidad de unirse al Imperio Mexicano. El segundo enviado internacional en llegar fue el británico George Matthew, que llegó en marzo de 1862. Ya la invasión europea a México ya había empezado 4 meses antes, y ya estaba claro que los franceses querían aprovechar el incidente para apoderarse de México. Matthew presentó sus credenciales ante Gerardo Barrios, bueno, ante todos, pero yo tengo el discurso que pronunció ante Gerardo Barrios, y dijo que además de querer fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre Gran Bretaña y El Salvador, el gobierno de Su Majestad Británica favorecía la unión de Centroamérica. Y esto fue muy importante para Matthew, la unión de Centroamérica, como freno para los franceses y como freno para los estadounidenses, era algo muy importante en su misión. Y era muy claro que había razones para preocuparse, porque cuando los franceses avanzaron en México, se despertaron muchas especulaciones sobre la reacción que podrían tener los guatemaltecos ante esa invasión. Y les voy a citar un ejemplo muy claro. Lorenzo Montúfar, que era un guatemalteco pero que estaba trabajando para Gerardo Barrios, menciona en un comunicado que tuvo con el representante mexicano en Estados Unidos, representante Benito Juárez, el representante liberal mexicano en Estados Unidos, Matías Romero se llamaba, que estaba convencido de que Carrera había enviado a un representante a Europa para discutir la posibilidad de una monarquía en Guatemala. Guatemala había enviado a Felipe Neri del Barrio, un famoso conservador monarquista guatemalteco, a Europa. Y según Montúfar, y esto lo amplío aquí un poco, es que su misión a Europa era promover el establecimiento de la monarquía en México, ofreciendo, en caso de llevarse a cabo el proyecto, la anexión al nuevo reino, no solo de Guatemala, sino también de los otros 4 estados de la América Central. Entonces, Matthew sabía que se hablaba de eso en Guatemala, la posibilidad de anexar Guatemala y tal vez el resto de los países de Centroamérica a México bajo el poder francés, porque la anexión a México en este momento implicaba anexión a un imperio, una entidad monárquica con hegemonía francesa. Y esto pues es algo que Matías Romero, que era este diplomático que había hablado con Montúfar, se sintió obligado a informarle a su jefe, a Benito Juárez. Entonces, este es el contexto de las acciones del representante inglés. Ahora, en el principio mismo de su misión, él empezó a hablar de la unión de Centroamérica. Y él tenía, y lo dijo claramente, instrucciones directas del primer ministro inglés para promover la unión de Centroamérica. Y él encontró
en Gerardo Barrios, un aliado natural, porque Gerardo Barrios, como heredero de Morazán, era unionista. Él creía en la unión de Centroamérica, pero una unión de Centroamérica republicana, liberal, y no tenía ninguna intención de establecer monarquías. El texto que les muestro aquí es una carta que envió Matthew a Carrera cuando ya había empezado la guerra entre El Salvador y Guatemala, en que le dice a Carrera que él tenía instrucciones muy claras de su primer ministro de empezar un movimiento para unir Centroamérica, y que uno de los argumentos era la posibilidad de que con la guerra de secesión en Estados Unidos, con la guerra civil en Estados Unidos, podría haber muchos filibusteros, muchos soldados sin jefe que se podían mudar a Centroamérica y crear grandes problemas. Y además que él era el que le había dicho a Gerardo Barrios que firmara un tratado con Nicaragua y Honduras. Es decir, ese causal de guerra con Guatemala, lo dice claramente Matthew, yo fui el que le dije a Barrios que firmara un tratado con Nicaragua y Honduras. Y Matthew se había reunido también con los mandatarios de Nicaragua y de Honduras. Entonces, él jugó un papel importante. Y esto pues le daba confianza a Barrios de que este proyecto tenía viabilidad. Lo apoyaba uno de los grandes poderes de la época, la reina de Inglaterra y su representante George Matthew. Y Matthew logró firmar un tratado con Gerardo Barrios que estuvo listo ya para 1863, pues lo terminó a finales de 1862. Entonces, esto consolidó las relaciones entre Inglaterra y Gerardo Barrios, el tratado entre El Salvador y Inglaterra. Pero más importante aún, cuando ya había empezado la guerra con Guatemala, George Matthew ayudó a Gerardo Barrios a negociar un empréstito en Londres. Aquí les muestro un anuncio que salió en un periódico inglés sobre los bonos salvadoreños que estaban flotando. Pero el papel de Matthew no fue neutral. Él refrendó la documentación que sometió El Salvador para el préstamo. Y el gobierno de Guatemala veía a Matthew como enemigo. Y tanto es así que al terminar la guerra de El Salvador con Guatemala, se encontraron documentos de Matthew en El Salvador que incriminaban a Matthew en todas estas acciones, que decían pues que Matthew había asesorado a Gerardo Barrios, y el gobierno de Guatemala publicó esta correspondencia secreta, o hasta el momento secreta, demostrando que Matthew y Barrios estaban pues trabajando juntos para esa unión de Centroamérica, pero una unión de Centroamérica liberal, republicana, que era una verdadera amenaza para el gobierno de Rafael Carrera. Después de Matthew, en noviembre de 1862, llegó el tercer enviado europeo del que quiero hablar, el nuevo encargado de negocios belga, un señor que se llamaba Kent, Auguste de Kent de Rodenbeck, pero brevemente le decían Kent, que a mí se me hace más fácil porque pues es un nombre flamenco difícil de pronunciar. Ahora, él era el representante de Bélgica para México y Centroamérica, y llegó a Guatemala a presentar credenciales y cumplir con su misión diplomática. Él llegó cuando ya los ejércitos franceses habían penetrado en territorio mexicano. Y él ya era familiar a Carrera y a los centroamericanos, porque él había estado como representante belga durante el episodio de la compañía de colonización belga en Santo Tomás, al norte de Guatemala. Además, él había ayudado a Monseñor Jorge Viteri Yungo, que estaba de viaje en Europa, a platicar con las autoridades belgas para un proyecto de canal a través de Nicaragua.
Hay un artículo publicado en 1924, usando fuentes belgas, por un belga, que describe en detalle estas actividades. Hubo negociaciones bastante avanzadas con los belgas. Monseñor Viteri había ido a visitar al Papa, y de su visita el Papa se fue a Bélgica a hacer estas negociaciones, que no llegaron a nada, pero que dan a ver el interés que existía en Bélgica. Los centroamericanos querían hacer negocio con Bélgica porque lo veían más débil que Inglaterra o que Francia, entonces era como la posibilidad de hacer tratos con alguien menos peligroso. Pero en todo caso, cuando llega este representante belga, llega porque está interesado en una relación con Centroamérica. El artículo del que estoy hablando se llama Bélgica en Nicaragua y salió en esta revista general en 1924. Ahora, hay otro aspecto interesante de este interés belga. Mientras estaban los franceses en México, el rey belga había empezado negociaciones para que Napoleón III considerara la posibilidad de colocar al conde de Flandes, a su hijo menor, al que ya les mostré en aquel retrato, como rey de Guatemala. Pues así estaría cerca de su hermanita Carlota, que estaba por llegar a México. Pero realmente el interés de colocar al conde de Flandes como rey de Guatemala, pues implicaba también el tener un fácil acceso a el canal a través de Nicaragua. El interés estaba muy claro, ya lo había expresado mucho antes. Y al pensar en esto, a mí pues me da pánico pensar qué hubiera ocurrido si el hermano de Leopoldo II, el carnicero del Congo, hubiera llegado a tener poder en Centroamérica e introducir esos métodos colonialistas que usó Leopoldo II de robar la tierra, porque hacía unos contratos leoninos con los habitantes del Congo. Además, los mutilaba y los asesinaba. Fue una cosa espantosa lo que ocurrió en el Congo. Y pues no es descabellado pensar que si hubiera llegado el conde de Flandes, hubiera tenido inspiración en su hermanito Leopoldo. Aquí les muestro parte de la correspondencia que se encontró en México, después de que terminó el Imperio Mexicano, en que se habla claramente de cómo el rey de los belgas había tenido por objeto principal sondear a su augusto vecino, se refiere a Napoleón III, sobre el proyecto de erigir en reino el antiguo virreinado de Guatemala, Yucatán, Honduras, hasta el istmo de Tehuantepec, y de poner al conde de Flandes a la cabeza de esta nueva soberanía. Entonces, los documentos de la época, en este caso son documentos que afortunadamente están impresos, más fácil de conseguir, hablan claramente de que eso se platicó. Que no llegó a ningún lado es otra cosa, pero da una idea del interés europeo en Centroamérica. Julián Tallien de Cabarrús fue el enviado francés. Él llegó a Guatemala después del belga, de Kit. Él llegó en marzo de 1863, cuando ya había empezado la guerra entre Guatemala y El Salvador. Y él claramente apoyaba a Carrera. Él no quería una Centroamérica unida bajo Barrios, y mucho menos con influencia británica. Y él intrigó claramente por derrocar a Gerardo Barrios. Esta es una foto que me encontré de Julián de Cabarrús, que apareció en una publicación francesa. Cuando Barrios escapó de El Salvador después de su derrota, él fue a Estados Unidos y escribió un manifiesto en el que dice claramente que Cabarrús sobornó al mariscal González para que lo traicionara. Es decir, que ese momento importantísimo de la guerra entre El Salvador y Guatemala, cuando el mariscal González traiciona a Barrios y se une a los guatemaltecos, fue algo que ocurrió porque el enviado francés fue el que platicó con él. Además,
Cabarrús mandó representantes para que hablaran con militares franceses que estaban al servicio de Barrios para que abandonaran a Barrios. Sí, Cabarrús intrigaba muy directamente para derrocar a Barrios, para que triunfara Carrera y perdiera Gerardo Barrios. Y lo logró. Aquí también tenemos otra versión de la correspondencia del enviado mexicano a Benito Juárez, que mantenía informado Benito Juárez, que habla sobre cómo mientras Barrios estuvo en el exilio, una de las actividades que tenía para poner alerta a México y a Estados Unidos sobre lo que estaba pasando era advertirles que había ese proyecto guatemalteco de unirse a México, unirse a un imperio mexicano. Claro, también Barrios tenía muchos intereses en expandir esta versión, en difundir esta versión, porque pues él se quería presentar ante Benito Juárez y ante el gobierno de Lincoln como un defensor del republicanismo en contra de las monarquías, y era un debate que todavía existía. Pero todo esto va a que la conversación sobre la posibilidad de anexión de Centroamérica al imperio mexicano, de volver a Centroamérica a monarquía, al sistema monárquico, y de volver a darle mucha hegemonía a la iglesia en Centroamérica, era algo que estaba muy vivo, era algo de lo que se platicaba. Ahora, el representante de Estados Unidos decía que Rafael Carrera personalmente no estaba convencido de que eso fuera buena idea, porque Rafael Carrera creía que Lincoln iba a ganar, que no existía el peligro de que ganara el sur. Pero sí decía Crosby, perdón, el representante gringo, que muchos de los representantes conservadores más importantes en Guatemala sí querían unirse a México, porque además podía representar eso la resurrección de los títulos nobiliarios, que es algo que los conservadores importantes en Guatemala valoraban mucho, como el mismo Felipe de Neri del que hemos estado hablando. Entonces, en sus informes, Corby menciona esta posibilidad de unión con México, pero dice que eran facciones dentro de Guatemala y que Rafael Carrera quizá personalmente no estaba tan interesado. Pero Barrios y pues los otros centroamericanos sí temían que existiera este plan, y que Cabarrús era el que estaba intrigando más fuerte en esta dirección. Habla en esta carta Matías Romero que había este proyecto de Guatemala y estados de Centroamérica de anexarse al imperio mexicano. Pero esto lo dice citando a Gerardo Barrios. Además, los franceses estaban interesados en expandir su actividad comercial, los negocios en Centroamérica. Y un ejemplo de esto es un libro publicado en 1865 por Gustave de Bellot. Y aquí traduzco un párrafo que está en este libro, en que dice cómo ahora el mercado está libre de todos los obstáculos y de todo temor por el futuro, desde el éxito de la expedición mexicana, y se refiere al éxito de la expedición francesa en México. La Gran República del Norte ya no puede amenazar estas tierras. La República del Norte, por supuesto, que está en guerra civil. La causa de la antigua preponderancia inglesa, la desprotección de nuestros nacionales franceses, es solo un recuerdo lejano. Y en estos países exóticos, ser francés es un título de nobleza. Entonces, todo está listo por una lucha franca, pacífica y con armas justas. De lo que está hablando es de una lucha comercial. Todo el libro de Gustave de Bellot sobre El Salvador es una propaganda para que los franceses inviertan en El Salvador y hagan negocio con salvadoreños,
porque hay nuevas circunstancias. Los franceses dominan México, los estadounidenses están muy débiles debido a su guerra civil, entonces Francia ya puede ejercer más influencia. Y ese es el sueño de Napoleón III. Napoleón III quería revivir las glorias de su tío Napoleón I. Con la llegada de Maximiliano a México se repitieron los rumores de que Guatemala con su aliado Francisco Dueñas querían establecer monarquía en Centroamérica. Pero ya para 1865 ya estaba muy claro que el norte iba a ganar la guerra civil. Entonces Dueñas y Carrera empezaron a negar de forma muy estruendosa que ellos tenían intenciones de unirse a México. Entonces, lo decían diplomáticamente a los gobiernos de Estados Unidos, he encontrado al gobierno de Argentina, al gobierno mexicano, diciendo no, gente como Gerardo Barrios está diciendo que nosotros nos queremos unir al imperio mexicano, pero no es cierto. Pero porque ellos ya veían que la guerra civil estaba terminando y que Lincoln estaba triunfando y que ya ese vacío de poder que existía por la guerra civil en Estados Unidos, pues ya no existía. Aquí vemos una mención de publicaciones hechas en Brooklyn de que Centroamérica pues no tenía la intención de unirse a México. Y en 1865, prácticamente al mismo tiempo que terminó la guerra civil en Estados Unidos, murió Rafael Carrera por muerte natural, y pocos meses después fue el fusilamiento de Vargas y Dueñas, que en el fondo era mucho menos conservador que Carrera, pues expresó una gran amistad por Estados Unidos. Lo último que les quiero mostrar es un memorándum que escribió otro representante de Estados Unidos, ya no Crosby, sino que Partridge, que fue el representante que estaba directamente en El Salvador, que había llegado, que presentó credenciales ante Gerardo Vargas. Realmente fue el primer representante de Estados Unidos directamente para El Salvador. Y él, al final de la guerra civil en Estados Unidos, le escribió a su gobierno diciendo que si bien en Estados Unidos había habido una guerra civil que se había solucionado a favor de los estados del norte, si hubieran triunfado los estados del sur, se hubiera visto, y aquí cito, el deplorable espectáculo de repúblicas españolas arrastradas a convertirse en provincias de un imperio francés con un procónsul austríaco, refiriéndose a el emperador Maximiliano. Entonces, para todos estos representantes, la posibilidad de una anexión de Centroamérica a México y el conflicto alrededor de quién iba a tener hegemonía sobre Centroamérica y sobre todo acceso a la posibilidad de un canal en Nicaragua era la preocupación más importante. Y aquí les destaco la frase que leí. Entonces todo esto nos lleva a una reinterpretación de la guerra. Las acciones de Barrios que molestaron a Carrera fueron tal vez promovidas o por lo menos exacerbadas por el enviado británico, que quería esa unión de Centroamérica y tenía instrucciones específicas de parte de su gobierno para lograr la unión de Centroamérica, pero una unión de liberales. El enviado francés fue un apoyo crucial para Carrera, intrigó en contra de Barrios y sus acciones posiblemente cambiaron el curso de la guerra, afectaron el desenlace a favor de Carrera y a favor de Francisco Dueñas. Entonces, estas rivalidades entre potencias avivaron el fuego de las rivalidades entre Carrera y Barrios. Y es curioso, muchos de los historiadores de la época y sobre todo los anglosajones destacan mucho lo bárbaros que eran los centroamericanos, que no podían tener ninguna estabilidad política, que solo pasaban en conflictos internos, que eran unos irresponsables
políticamente, pero realmente durante toda esta época muchas de las rivalidades que existían eran avivadas, eran azuzadas por los representantes de los imperios que querían imponerse en Centroamérica. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Tal vez hay alguna pregunta. Con gusto puedo responder, pero espero al menos haber despertado la inquietud de ver este periodo con unos ojos diferentes. Muchísimas gracias por su atención. Pues hay una pregunta de parte de Mili Vargas Cruz, después de esta fascinante presentación donde tengo muchas preguntas, pero Mili nos pregunta, en esta visita de los delegados de Estados Unidos a Europa, ¿había algún interés por el auge que tuvo el cultivo del café en El Salvador? Es decir, el tema económico de esa manera. Pues no, realmente no. Todavía en esta época el cultivo del café era mucho menos importante que el del añil. El cultivo del café empezó a crecer en parte gracias a las nuevas rutas de transporte, sobre todo el ferrocarril a través de Panamá, que estuvo relacionado con estos acontecimientos en el sentido de que el tráfico de personas de la costa atlántica a la costa pacífica de Estados Unidos aumentó muchísimo. Eso mejoró las rutas comerciales y eso facilitó la exportación de café, pero no, el interés era más que todo la ruta a través del canal. El negocio que se podía hacer a nivel nacional con los países de Centroamérica era todavía bastante pequeño. Lo más interesante para estos países eran los préstamos que podían dar a los países de América Latina. Bueno, también dice Mili, queda la interrogante de la visita de Bélgica, al final hubiera sido una colonización salvaje, así como la fue la de Congo. Pues realmente, si eso se hubiera dado, los chances eran muy pocos realmente, porque pues había otros intereses, pero si hubiera logrado predominar Napoleón III en México, pues ya hubiera sido más posible. Bueno, sí, sobre todo esta presentación, Héctor, nos ha dado para mí una visión de cómo los imperios estaban salivando a ver quién podía comerse este canal, en realidad. Y indudablemente demuestras tú con esta investigación cómo estaban influenciando las fuerzas externas, conspirando entre Carrera y Barrios, y luego pues también ofreciendo plata, como ese empréstito de Gerardo Barrios con los ingleses, ¿verdad? ¿No? Es un periodo muy interesante que nunca se ha visto bajo ese lente de competencia imperial. Pero yo creo que por lo menos se puede hacer un argumento fundamentado de que fue un elemento importante. No, claro, y hasta esta visión de que que fue traicionado Barrios y que eso pues causó un cambio entre Carrera y Barrios. Y se pierde, pues, Carrera toma prominencia, ¿verdad? No, eso, y tuvo que exilarse Barrios y todo. Es decir, fascinante. Quería darle gracias a nuestra audiencia, a Carlos Asensio y Elena Castro Morán, a Karina Maya, a Vladimir Monge, a Ida Cabrales, a Kimil, Mili Vargas, a Joaquín Ventura, a Tili Perdomo, a Tetia Berli, a Hotel Villaluz. Elena Castro Morán dice, qué privilegio escuchar esas conferencias del doctor Lindo. Siempre que las veo más de una vez, pues son un tesoro de información. Excelente tema. Muchas gracias, Elena.
Irma Mejía y Carlos Asensio, saludos desde El Salvador y felicitaciones a la Casa de la Cultura por impulsar el conocimiento histórico y el agradecimiento al ilustre Héctor Lindo por su cátedra de historia. Feliz noche, nos Bueno, dice muchísimas Carlos gracias. Asensio. Francisca Hueso está con nosotros, Karina Maya, qué enriquecedora potencia, muchas gracias. Joaquín Ventura Leiva, excelente ponencia, como siempre. Sara Mengíbar, de Barbón, Nancy Gutiérrez. Y Carlos Asensio dice, eterno agradecimiento al doctor Lindo por la joya literaria histórica, el alborotador de Centroamérica. Bueno, muchas gracias. Es mi libro favorito. O sea, me agrada mucho que haga ese comentario. Lilo González también está con nosotros y Elena Castro Morat dice también 1921, El Salvador, el año del centenario de la independencia, fue excelente información en un formato ameno, otra gran contribución a nuestro país. Así que gracias, doctor Lindo, por eso. Mili del Carmen Mancía, y luego Ivonne Rivera con nosotros, Iván Escobar, Muriel Asbón está también con nosotros, está del Museo de la Palabra y de la Imagen, me imagino que Carlos Enrique Consalvi, gracias. ¿Qué impacto identitario ha tenido el cultivo del café en nuestro país? Esa es su pregunta. Bueno, eso sí, definitivamente el crecimiento del cultivo de café a lo largo del siglo XIX, pues transformó la política, transformó el paisaje, transformó la tenencia de la tierra, transformó la distribución de la riqueza. Tuvo un impacto tremendo, ¿no? Por eso se hablaba en la primera mitad del siglo XX de las repúblicas cafetaleras, refiriéndose a El Salvador o Guatemala. Pues el impacto fue tremendo, ¿no? La extinción de ejidos y la privatización de tierras comunales, pues representó un cambio radical en el paisaje salvadoreño y en la tenencia de la tierra y la distribución de la riqueza. Y pues condenó a un segmento muy grande de la población a la pobreza y a una élite pequeña le dio un poder tremendo. Bueno, también con nosotros está Jocelyn Macala, es un colega haitiano que tiene mucho interés en cómo también el imperio francés impactó en Centroamérica, ¿verdad? Daisy Shakespeare dice, excelente ponencia reafirmando lo del, entre comillas, patio trasero en Centroamérica con la relación a mandar a los ex esclavos negros a vivir aquí. Y sobre eso yo no entiendo por qué no es un experimento más conocido, porque hay muchas fuentes sobre eso. Es decir, hubo mucha discusión en Estados Unidos sobre ese proyecto de enviar colonias de negros a Centroamérica. Y los centroamericanos, eso sí, lo rechazaron tajantemente desde el principio, todos. Bueno, va a ser muy interesante que puedas alguna vez hacer una ponencia al respecto, porque dentro de la diáspora siempre ese es un interés, la relación entre ahora pues la diáspora centroamericana y la comunidad negra en Estados Unidos y de dónde viene, pues, cuál es la historia de todo eso. Bueno, Héctor, como siempre, mil gracias por esta interesante, fascinante ponencia que nos dejas muchas cosas todavía en el tintero. Muchísimas gracias y gracias a nuestro público. Y bueno, muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la oportunidad. Bueno, gracias a ti.